¿No debías tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? Así nos presenta nuestro Señor al Padre Celestial, de esta manera recriminándole a aquel siervo que no tuvo compasión como Dios la tuvo con él. Y para entender mejor la parábola, sería bueno poner en comparación lo que aquel Señor le perdonó a aquel Señor. Ciertamente no podríamos dar una proporción exacta entre el dinero porque el valor ha cambiado mucho desde el tiempo de nuestro Señor. Pero podríamos decir que el Señor le perdonó a su siervo como 10 millones de pesos y su compañero nada más le debía 10,000 pesos. Por eso el amo de estos siervos le dijo: a ti te perdoné tanto y tú no pudiste perdonar tampoco. Nuestro Señor nos habla aquí de la misericordia. Y pareciera que la epístola y el evangelio no tienen nada que ver, porque San Pablo nos exhorta a la lucha espiritual, a pelear contra nuestros enemigos, nos habla de una coraza, de una armadura, de armas. San Pablo nos muestra en esta epístola que la vida de nosotros es una lucha en esta tierra y tenemos que estar armados. Y nuestro Señor nos habla de la compasión, de la misericordia. Y todos los textos de la Santa Misa se alternan entre la misericordia y la lucha contra los enemigos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues mucho. Díganme ustedes si no, lo más difícil es perdonar al que nos ha traicionado, al que nos ha tratado mal, al que nos ha ofendido. ¿No es muy difícil la misericordia? Tener misericordia con el enemigo, con el que nos odia, con el que no nos quiere, devolver bien por mal. Es una lucha continua contra nuestras malas inclinaciones, porque estamos inclinados al mal. Somos perversos desde la cuna por el pecado de Adán. Y entonces tenemos que estar luchando contra esas perversas inclinaciones para poder tener compasión, para poder tener misericordia. Y por eso queremos hablar de este mandamiento el día de hoy, que es un deber, es un mandamiento de todos nosotros, tener verdadera compasión con el prójimo y con nosotros también. Empecemos explicando qué es la verdadera compasión y los pecados que ocasiona la falta de ella en el alma. Parecería extraño o demás entre cristianos, entre católicos, querer explicar esto, porque nuestro Señor en el Evangelio a cada paso nos da ejemplos de misericordia, nos exhorta a la misericordia, nos lo pide expresamente. Si es algo que Él nos pide tanto, lo deberíamos de saber. Desde el más pequeño hasta el más adulto debería saber qué es la compasión y la misericordia. Y sin embargo, ¿qué pasaría si yo les pregunto, ¿qué es misericordia? ¿Qué es para ti la compasión? Diríamos algunas ideas, pero quizás muchos no sabrían qué responder. No sabrían qué es tener compasión y qué es tener misericordia. Cosa extraña, porque es algo que todos debemos de tener, porque cada día la debemos practicar. Tener compasión es sentir pena, ternura o identificarse con los males del prójimo. Cuando yo veo a alguien triste, ponerme triste con él. Cuando yo veo a alguien sufriendo, sufrir con él. Eso es compasión, padecer con el prójimo, lo mismo que el prójimo, sentirme como él. Eso es tener compasión y es un mandamiento de nuestro Señor. Así como yo tuve compasión contigo, tú debes tener compasión con tu hermano en la misma medida. Para que no nos quedara lugar a dudas, nos dijo: de la misma manera que yo hice contigo, haz tú con tu hermano. No hay lugar a dudas de lo que nuestro Señor nos pide. Eso es la misericordia, sentir el mismo dolor del prójimo. Pero hay que hacer 3 aclaraciones aquí. La primera es que hay una compasión falsa, una compasión adulterada, como ese oro que brilla mucho, pero no es oro falso, es oropel. Así hay una compasión verdadera y una compasión falsa. La falsa compasión se da de 2 maneras. Una, que se queda en el sentimiento y no socorre al prójimo, que sí ve al prójimo que sufre, está en un problema,
y dice, qué mal, pobrecito, cómo le está yendo. Inclusive llora con él y dice, me duele mucho tu pena, pero ahí lo deja, no le ayuda. ¿De qué te sirve esa misericordia? ¿De qué te sirve esa compasión? No sirve de nada. Es una compasión infructuosa, no da frutos. Parece compasión, pero no es compasión, porque no te pasa por la cabeza ayudar al prójimo. Piensas que la compasión nada más está en sentir. Es una doctrina modernista que en la práctica nosotros la tenemos en nuestra conducta todos los días. Muchas veces pensamos que el modernismo nada más es la misa en español y de frente al pueblo. No, eso es nada más uno de los tantos errores que los modernistas enseñan. ¿Cuál es el error principal del modernismo? Ellos dicen que Dios es un sentimiento de la conciencia que va despertando, de manera que cuando yo experimento a Dios, entonces soy religioso. Si no lo siento, no soy religioso. Por eso el modernismo es tan sentimentalista, porque quieren sentir a Dios. La compasión modernista es eso. Lloro, me duele, pero ahí te dejo en el pecado, pero ahí te dejo en el hambre, ahí te dejo sediento. Esa es compasión modernista. Está muy mal. Hay otra compasión falsa, y es cuando sí sabes que tienes que ayudar al prójimo, te duele lo que el prójimo tiene, pero no te tomas la molestia de ayudarle. ¿Para qué lo voy a hacer? No es mi responsabilidad. Yo qué vela tengo en ese entierro. Es cierto, qué mal que esté sufriendo, pero no es mi responsabilidad. Y de nuevo viene nuestro Señor y como si fuera un rayo, caen sus palabras sobre nosotros. ¿No debías tener compasión de tu hermano como yo la tuve contigo? ¿Y qué compasión tuvo con nosotros nuestro Señor? Ahí está el crucifijo. Tuvo que derramar toda su sangre para que tú pudieras tener la Santa Misa cada domingo. Tuvo que morir en la cruz para que te pudieras confesar. Nuestro Señor se tomó la molestia de remediar nuestros males. ¿Hasta qué punto? Hasta dar la vida y entregar toda su sangre. Y nos dice nuestro Señor, así como yo tuve compasión de ti, tú debes tener compasión de tu hermano. Esa es la medida de la compasión. Por eso la compasión que no se traduce en obras buenas de misericordia es falsa, es modernista, es adulterada, no sirve para nada. La segunda aclaración que debemos hacer es la respuesta a una objeción que alguien podría decir y decirnos, yo conozco que el prójimo está mal, pero yo no lo siento. Estoy ante sus males y por más que me esfuerzo, no lo siento, no me duele. Qué mal que esté sufriendo eso, pero a mí ni me va ni me viene. No me duele. Entonces, no estoy obligado a tener compasión porque no la puedo tener. Muy bien. No conoces el mal de tu prójimo, no sabes lo que siente, no lo puedes sentir. Eso no lo discutimos. Pero no lo puedes escuchar con caridad, no lo puedes escuchar con paciencia, no lo puedes socorrer, no le puedes dar una limosna, no puedes tratar de entenderlo, no puedes llevar a quien lo entienda y lo pueda aconsejar si es que tú no lo puedes aconsejar, no te puedes interesar por él un momento. ¿Qué es lo que causa que no tengas compasión? El egoísmo, que no sabemos pensar más que en nosotros mismos y en la escala de valores estoy yo, luego yo y al final yo. Y después, si pienso en el prójimo, será pues porque se me ocurrió de vez en cuando. Jamás pienso en el prójimo. Y díganme ustedes, si no salgan a manejar a las calles, vayan a donde hay mucha gente, ¿quién se preocupa por los demás? Todos quieren llegar primero, todos quieren hacer sus cosas, no te importa el prójimo. ¿Y tú qué sabes si el otro lleva prisa? ¿Y tú qué sabes si a tu prójimo le urge llegar primero? ¿Y tú qué sabes si tiene una necesidad? Ya no vivimos como seres humanos. Este mundo es un mundo salvaje. Nadie tiene compasión de nadie. Nadie piensa en los demás. Por eso no puedes tener compasión, porque eres egoísta y estás contra el mandamiento de nuestro Señor que nos pide tener compasión. Debemos sentirnos mal con el prójimo. Decía San Pablo, ¿quién de ustedes sufre que yo no sufra?
¿Quién de ustedes padece y yo no siento los mismos dolores? Y así lo llevaba a la práctica. Cuando Jerusalén fue sitiada y aquellos habitantes empezaron a pagar el castigo del deicidio por haberle dado muerte a Dios, que hasta el día de hoy lo siguen pagando y lo pagarán hasta el fin del mundo porque lo pidieron y lo reclamaron. San Pablo, ¿qué hizo? Juntó limosnas por todas las iglesias del mundo para mandarlas a Jerusalén y que los cristianos tuvieran que comer y que ellos mismos alimentaran a todos los habitantes de la ciudad. Esa es la compasión, esa es la misericordia que el Evangelio nos pide. Si la que tengo no se parece a esa, no tengo compasión y no estoy practicando el ABC de la cristiandad. De aquí nace la tercera aclaración, y es que la verdadera compasión debe de llevar necesariamente a misericordia, a remediar las obras de las necesidades del prójimo. Allí tenemos las obras de misericordia corporales y espirituales, soportar con paciencia al prójimo, y quizás el prójimo tiene que soportar más cosas de mí que yo de él. Pues ¿qué me cuesta soportar un poco? Corregir al que está equivocado, enseñar al que no sabe, consolar al triste, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Esas son las obras que todo cristiano debe practicar. Son las obras de las que debería estar llena mi vida para poder enriquecerme y entrar al cielo, porque así llegaron los santos allá. ¿Cuántas veces decimos, Dios mío, líbrame del purgatorio, ayúdame a no estar tanto tiempo ahí, ayúdame a que me salve? Y a veces decimos, ojalá y me muera saliendo de la confesión para irme derechito al cielo. Y nuestro Señor nos da las obras de misericordia y nos dice, haz esto y vivirás. ¿Y qué hacemos nosotros? No. ¿Queremos remedios fáciles? Que no nos cuesten ningún esfuerzo. Y allá están los pobres sin comer. Allí están los ignorantes llenos de errores. ¿Cómo se hicieron santos los santos? Con obras de misericordia. Un santo no entró al cielo por los milagros que hizo o por las cosas grandes que realizó, no. Por esas pequeñas obras de misericordia. Así es como se llega al cielo. Esa es la verdadera compasión. Todo lo demás no sirve de nada. Para nada nos sirve. Por eso dice San Pablo que debemos de estar armados, porque esta vida es una lucha contra los enemigos del Evangelio. ¿A qué se refiere San Pablo? Que la iglesia, la causa del bien, la causa de la verdad, siempre va a tener enemigos. Siempre va a haber alguien que nos ponga obstáculos, que nos ponga el pie y tenemos que resistir. Si alguien dice, a mí no me toca, ese no es mi problema, con eso no se justifica. Quizás calma su conciencia, pero no se justifica. Debemos tener compasión, padecer de los males que hay en la sociedad y tener misericordia para remediarlos. Si no, de cristianos solamente tenemos el nombre, porque no se parece nada a nuestra vida a lo que nuestro Señor quiere. No le hacemos caso a lo que nuestro Señor nos pide. Por eso nos dice Cristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no tenemos esta compasión y misericordia, lo más seguro es que nosotros nazcan 3 pecados, 3 faltas muy graves, o que cometamos 3 pecados muy graves. Primero, la crítica. Segundo, la dureza de corazón. Y tercero, la crueldad. ¿Cuánto deberíamos decir de la crítica? Es cierto, ves los males del prójimo. No hay nada que justifique su acción, pero eso no te da derecho a juzgarlo. No te da derecho a criticarlo. ¿Quién te dio a ti el poder de juzgar y criticar al prójimo? Además, ¿qué ganas hablando mal del prójimo? ¿Qué ganas revelando los pecados ajenos del prójimo? Los pecados secretos, esos que nadie conoce. ¿Qué ganas? No ganas nada, al contrario, más tiempo en el purgatorio o el infierno. ¿Por qué? Porque miren, Dios nos ama tanto y Dios nos quiere tanto que prohíbe que los demás piensen mal de nosotros. Es decir, si alguien me atribuye a mí un pecado grave y es falso, o aunque sea cierto, y ese pecado gravísimo lo empieza a hacer público y empiezan a hablar de mí, Dios me quiere tanto
que a él que me está criticando, que me está juzgando en su pensamiento, lo condena al infierno, porque me quiere tanto. Y así como me quiere a mí, quiere a todo el prójimo. Por eso no debemos criticar. Y nos dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y nos vuelve a decir, no debes tener compasión del prójimo, como yo la tuve de ti. ¿A poco nuestro Señor anda publicando nuestros pecados? No. Cuando nosotros le confesamos a sus ministros nuestros pecados, ¿qué es lo que hace? Que los encierra allí en el confesionario. Y el confesor no puede decir absolutamente nada de lo que escuchó ahí, ni el más mínimo pecado lo puede decir, porque Dios tiene un cuidado tan exacto y tan cuidadoso de nuestra honra y reputación que nadie puede decir mis pecados y nadie puede hablar de ellos. Absolutamente nadie, ni el confesor, que es el juez autorizado para escucharlos, cuanto menos nosotros. ¿Qué poder tenemos para hablar mal del prójimo? ¿Qué poder tenemos para erigirnos en jueces de los pecados ajenos? Suficientes tenemos con nuestros pecados para andarnos metiendo con los pecados de los demás. Quien critica no tiene compasión, no sabe compadecer. Bien decían de San Ignacio que era un santo. ¿Por qué? Porque jamás hablaba mal del prójimo. En boca de San Ignacio todos eran santos y no se dejaba engañar y era muy prudente. Pero eso no le justificaba para criticar ni hablar mal de los demás. Nuestro pecho debe de ser bodega, donde se queden sepultados los pecados que conozcamos del prójimo. Porque si no, esta dureza de juicio, esta falta de compasión, ¿en qué se transforma? En dureza de corazón. Pobre humanidad, ¿cuántas almas van por ahí sufriendo, rotas de problemas, agobiadas por tristezas, por pecados, solas, incomprendidas, en fin, llenas de dolor? Porque este mundo es un valle de lágrimas. Dios las cruza en tu camino y ¿qué haces muchas veces tú? Juzgarlas. Decir cómo es que hizo eso, cómo es que se atrevió a tanto, si no es para tanto lo que estás sufriendo, déjate de cosas, tus tristezas no son para tanto, qué exagerado, yo he sufrido más. Juzga sin entender al prójimo, y esto abunda el día de hoy. No podemos juzgar un sentimiento que no conocemos. Y si lo conocemos, no lo vamos a juzgar, porque sabemos lo que se siente. Tú sabes lo que se siente ser traicionado. Sabes lo que se experimenta. Y lo menos que vas a hacer con el prójimo es juzgarlo. Si yo tengo el deseo de juzgar, es porque no conozco lo que está sufriendo el prójimo. Y por eso tengo esa dureza de corazón. Y se me hace bien fácil solucionarle la vida a los demás. No, cada vida es única y cada salvación es única. No es fácil esta vida. Tenemos que aprender a entender al prójimo, a comprenderlo, porque esta dureza es muy grave. ¿Cuántas almas por esto se condenan? Y miren, aquí nos podemos dar cuenta de qué mal está el mundo, porque en nuestro país y en tantos países es cárcel maltratar a un animal. No digo yo que esté bien, está mal. Son criaturas de nuestro Señor. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo más que le puede pasar a un animal? Que se muera por el maltrato que le diste. ¿Y después qué sucede con el animal? Nada. Desaparece, dejó de vivir, porque el animal está hecho para nuestro servicio. Pero el prójimo, cuando lo tratas mal, cuando lo haces sentir mal, cuando lo ofendes, cuando lo haces que caiga en tristeza, ¿qué pasa si esa tristeza llega a desesperación y él se condena? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a remediar ese crimen? Pero ahí están los delitos, no trates mal a un animal. ¿Y quién se preocupa de tratar bien al prójimo? Para el hombre moderno, vale más el sentimiento hacia un animal que un alma inmortal que está destinada al cielo, que es hija de Dios y por la cual nuestro Señor derramó toda la sangre. Así estamos de mal. No tenemos compasión, no tenemos misericordia. Somos hombres crueles, esa es la verdad. Porque esta dureza no para ahí, se transforma en crueldad. ¿Qué es crueldad? Crueldad es cuando te gozas en el mal del prójimo. Cuando al ver sufrir a alguien,
Yo me gozo y me siento bien. Eso es crueldad. El que se deleita en que el prójimo sufra. Y podrá decir alguien, yo no soy cruel. Si alguien sufre, al menos no me alegro. No me dolerá, pero no me alegro. No llego a tanto. Eso creemos. Pero ¿qué pasa cuando nuestra compasión es falsa? Veo al prójimo sufriendo, derramo 2, 3 lágrimas y me siento bien y dejo al prójimo ahí en su mal. Me deleito cuando él está sufriendo. También es crueldad y parece misericordia y parece compasión. Es cruel el padre que no corrige a su hijo. Es cruel el amigo que no le señala sus pecados a su amigo. ¿De qué te sirve la amistad y la confianza si no tienes la confianza para señalarle sus errores a tu amigo? De nada sirve. ¿Para qué te sirve? Para nada. La amistad te debe ayudar a llegar al cielo. Si te estorba, no sirve para nada. Es cruel todo hombre que deja a su prójimo tirado en sus males y pecados. Es una persona cruel. ¿Por qué? Porque te contentas con derramar 1 o 2 lágrimas y lo dejas ahí al prójimo. Nada más lejano que la verdadera compasión que Cristo predicó. Él se dolió de nuestros pecados, es cierto, pero murió en la cruz para librarnos de ellos. Esta es la verdad. Por eso aquí decíamos, no hay que criticar. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien se aprovecha de los demás? Cuando alguien está haciendo el mal y hay que denunciarlo. Eso no es crítica. Denunciar al delincuente no es crítica. Y si alguien está engañando a la sociedad, le está mintiendo, está esparciendo errores, yo lo tengo que denunciar y lo tengo que criticar públicamente. ¿Por qué? Por caridad. Porque tengo que decirle a todos que les está mintiendo, que los está engañando, que el comunismo y el socialismo está mal, que el feminismo está mal, que todas esas doctrinas son incorrectas. Y allí sí tengo que criticar, porque si no lo hago, soy cruel. Dejo que ellos engañen a los demás y que lleven almas al infierno. Y soy cruel. Realmente soy cruel y no practico el evangelio. Solamente creo en él. Pero ¿de qué nos sirve creerlo si no lo practicamos? Es pues un deber universal tener compasión del prójimo, de todos. Pero también hay que tener compasión con nosotros. ¿Cómo es esto que debemos tener compasión con el prójimo? Sucede que todos somos pecadores, porque bien dice San Juan, quien diga lo contrario miente. Todos somos pecadores. Ya hemos visto que faltamos mucho a la caridad, que estamos muy lejos de cumplir el ideal que Cristo nos enseña y nos exige. Pues bien, estás lleno de pecados, los conoces perfectamente, gimes bajo su peso, te agobia el mal hábito, te pesan sus consecuencias, sabes que vas a pasar mucho tiempo en el purgatorio o en el infierno quizás. ¿Y qué haces? ¿Qué haces para remediar el mal de tu alma? La caridad bien entendida empieza por mí. ¿Y qué hago yo para librarme del infierno? ¿Qué hago yo para librarme del purgatorio? ¿Qué hago para recobrar la gracia? Nada. Pasamos un día y otro lleno de pecados, o me confieso cada 8, cada 15 días, cada mes, confesando lo mismo. No me preocupo por avanzar, no me preocupo por acercarme más a Dios, por purificar mi alma, por practicar las virtudes. O peor aún, ni siquiera me confieso. Pasan semanas, días, meses y ni por aquí me pasa a confesarme. Esto está muy mal. Hay que confesarnos, porque la caridad bien entendida empieza por nosotros mismos. Nuestro Señor nos pide misericordia y nos enseña con el ejemplo. Hizo un tribunal de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor hizo a sus apóstoles y a nosotros, todos sus sacerdotes, sus jueces. Somos sus representantes en la tierra. Somos los únicos que en nombre de Él tenemos su jurisdicción para entender en cualquier pecado, aún el más horrible. ¿Y cuál es la única sentencia que podemos dar? ¿Cuál es el único poder que nos dio a los sacerdotes? El del perdón, el de perdonar los pecados. La única sentencia que conoce el sacerdote es: yo te perdono tus pecados. No hay una sentencia que diga: yo te condeno, yo te mando al infierno,
yo te mando al purgatorio. No, la única sentencia que el sacerdote conoce es la de la misericordia. Ese tribunal es el tribunal de la misericordia. Dios es el único poder que le dio al sacerdote, el del perdón. De manera que si tú llegas cargado con los peores pecados, los más horribles que se puedan imaginar, y los declaras arrepentido y estás dispuesto a corregirte, el sacerdote te perdona. Así de fácil. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme y decirlos. Sí, así de fácil, y no lo hacemos. Así de fácil es librarme de mis pecados y no lo hago. No aprovecho la misericordia que Dios me da. No aprovecho el poder que Dios le dio a los sacerdotes. Dios nos pone tan fácil el camino del cielo, pero nosotros nos apartamos. ¿Y por qué nos apartamos? Por vergüenza. No puede ser que la vergüenza me cierre las puertas del cielo. Y además, esta vergüenza no tiene razón de ser. ¿Por vergüenza de qué? ¿De qué vas a tener vergüenza al declarar tus pecados? ¿Qué es lo que espera el sacerdote escuchar en el confesionario? Obras buenas y virtudes, no. De manera que si alguien va y empieza a decir, Padre, y di de comer a los pobres, y hice esto, hice lo demás, ¿y qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí. Yo aquí estoy para escuchar pecados y absolver. ¿De qué me sirve escuchar tus obras buenas? Si no tienes pecados, qué bueno, gracias a Dios, pero dale la oportunidad a alguien que sí los tiene para que se confiese. ¿Vergüenza de qué? Si el sacerdote está esperando escuchar esos pecados, no porque le guste escucharlos, sino porque se va a arrepentir el pecador. Además, el confesor no puede decir nada de lo que escucha ahí, absolutamente nada. Es más, ni siquiera va a cambiar su opinión sobre ti, porque no puede usar esa información para nada. El pecado que tú declaras ahí, ni siquiera lo podemos recordar. Ni siquiera puedo decir qué me confesó tal persona, qué escuché hace rato, la semana pasada. Nada. Ni siquiera nos podemos acordar de esos pecados. Y si el recuerdo viene, para rezar por el pecador nada más. Dios ni siquiera eso nos permite. Entonces, ¿vergüenza de qué? Si tu pecado va a quedar ahí sepultado y el sacerdote te va a absolver. ¿Vergüenza de qué? Muchas veces es el temor de dejar el pecado, pero ¿no te da más miedo el infierno? Está bien, sigue con tus pecados, pero el infierno no lo puedes evitar. Es una realidad que te está esperando. ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no te acercas al tribunal de la misericordia? Sabes conscientemente que si mueres en pecado mortal te espera el infierno. ¿Y qué haces para evitar el infierno? Este es el tribunal de Dios, el tribunal de la misericordia, en donde nuestro Señor Jesucristo toma toda su sangre y la pone en las manos del sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote, como esa sangre que es medicina, la aplique a cada llaga, a cada pecado, a cada tristeza y a cada dolor que lleve el penitente allí al tribunal de la confesión. Porque solo conocemos una sentencia, la sentencia del perdón. Eso es lo único que conoce el sacerdote. Es lo único que sabe hacer. Porque a nadie como al sacerdote, Dios le exige la compasión y la misericordia. Y va a ser muy estricto con nosotros al pedirnos cuenta de eso. De manera que en la confesión el penitente siempre las lleva de ganar, porque solamente podemos derramar misericordia ahí, escuchar con compasión y derramar ese bálsamo de nuestro Señor. ¿Qué esperamos pues para confesarnos? ¿Qué más tenía que hacer Dios? Nada, porque no puede hacer nada más. No podía ser más fácil la confesión ni el camino al cielo. Sabes que hincándote ahí, digas lo que digas, te van a perdonar, te van a aconsejar y te van a entender. ¿Por qué no lo hacemos? Pongamos un caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado si Judas, después de entregar a nuestro Señor, no se hubiera desesperado, sino que hubiera ido con San Pedro y le hubiera contado su pecado y le dijera, Pedro, negué a nuestro Señor? ¿Qué hubiera hecho San Pedro? Híncate
y te voy a absolver. No te preocupes, yo lo negué. Eso hubiera pasado, porque Dios nuestro Señor puso las puertas del cielo tan amplias que cualquiera puede entrar. ¿Quién es el único que se las puede cerrar? Nosotros, con nuestra falsa vergüenza y con nuestro falso temor. Miren, muchas veces Dios obra milagros en la confesión, milagros que solamente quedan entre Dios, el confesor y el penitente, milagros que vamos a conocer el día del juicio final, porque los confesores no pueden hablar de eso, pero de que se dan, porque allí Dios derrama toda su misericordia. Allí Dios nuestro Señor saca las almas del pecado de una manera admirable. Y a veces solamente contemplamos cómo es que el Espíritu Santo lleva un alma de los pecados más horrendos a la santidad más excelsa que se pueda concebir. Muchas veces nosotros no apreciamos lo que tenemos ahí. Ahí está el Espíritu Santo esperándote para llevarte al cielo, para derramar todo su poder en tu alma, y no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Se cuenta que en la Primera Guerra Mundial, un oficial en batalla mató a un superior suyo. No se dio cuenta, en la confusión le dio muerte. Nadie vio, nadie se dio cuenta, solamente él lo sabía y a nadie le dijo. Volvió a su país, era protestante y no podía con los remordimientos. Así que acudió con su pastor y le contó lo que había sucedido. Y el pastor le respondió: ¿y a mí qué me dices? ¿Por qué vienes conmigo? Yo no soy un juez. Vete allá con la justicia que te ayude a resolver tu problema. Yo no tengo nada que hacer. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Agobiado aquel hombre, salió del templo y empezó a ir con pastor tras pastor, doctor tras doctor, médico tras médico, y nadie le podía ayudar con su remordimiento. Nadie podía borrar de su alma ese recuerdo de haber matado a un inocente. Finalmente llegó a tanto la desesperación que no soportó su vida, no soportó los remordimientos y dijo: me voy a quitar la vida. Iba de camino a tirarse un puente lleno de este remordimiento, a terminar con su vida, para terminar con su sufrimiento. Justo antes de llegar, vio una iglesia católica abierta y allá en el fondo un confesionario con el sacerdote esperando. Así que algo había escuchado de sus compañeros católicos sobre la confesión y dijo para sí: nada pierdo, total. En unos instantes voy a acabar con mi sufrimiento. Si él también me corre, pues nada pierdo. Así que llegó, se arrodilló y sin ningún saludo, sin decir absolutamente nada de presentación, él no sabía cómo confesarse. Lo único que hizo, casi gritando, fue decir: he asesinado, he matado a un inocente. Entonces cerró sus ojos, juntó las manos y esperó el castigo que ese sacerdote le iba a aplicar. Pero se sorprendió. ¿Qué fue lo que escuchó? Una dulce voz de un anciano le dijo: ¿cuántas veces y por qué lo hiciste? Solo eso bastó. Ese hombre dejó el pecado, se acercó a Dios y se salvó. Ahora entendemos el amor que Dios nos tiene, la misericordia de Dios, lo bueno que es Dios con nosotros y la medida que Él nos puso para ser buenos con los demás, para tener compasión y misericordia. Así que cuando veas a un alma afligida, a un alma turbada, llévala a la confesión, que se confiese. Y tú mismo ve a la confesión, derrama tus penas, tus tristezas, tus pecados allí. Ten misericordia con todos y especialmente contigo, porque la misericordia es lo que nos lleva al cielo, es lo que nos hace santos. Y desde el catecismo sabemos que solamente entra al cielo el que vive y muere como santo. Pues bien, eso tenemos que hacer, ser buenos con todos y acercarnos a la confesión. ¿Es mucho lo que Dios nos pide? No,
es muy poco y nos lo hace fácil. Así que hay que empezar a aplicar eso que Dios nos pide, que con que pongamos compasión y misericordia, Dios se encargará del resto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.